Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que despierta la curiosidad y el debate. Kerem Bürsin se arriesgaría a morir por él. Sí, han leído bien, y sé que el título ya les ha generado algunas preguntas, así que quédense conmigo hasta el final porque vamos a desentrañar esta intrigante cuestión. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora pongámonos manos a la obra. Kerem Bürsin, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su deslumbrante personalidad. Lo conocemos por sus papeles en series de televisión que han sido verdaderos fenómenos, por esa sonrisa que ilumina la pantalla y por esa forma tan particular de conectar con su audiencia. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué tipo de relaciones tiene Kerem? Y sobre todo, ¿qué significa esa pregunta que lanzamos al aire? ¿Se arriesgaría a morir por él? Esta interrogante no se refiere necesariamente a un acto literal de sacrificio supremo, aunque tampoco podemos descartarlo por completo. Más bien, hablamos de un nivel de conexión, de lealtad, de amor incondicional que podría llevar a alguien a tomar decisiones extremas, a poner en juego su propia vida o bienestar por la persona amada. Y cuando pensamos en Kerem Bürsin, hay varias figuras en su vida que podrían encajar en esta descripción. Por supuesto, lo primero que se nos viene a la mente, y que ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones, es su relación con Hande Erçel. Su romance, que cautivó a millones, fue una montaña rusa de emociones para los fans. Verlos juntos en la pantalla y posteriormente en la vida real, generó una conexión casi mágica. Si pensamos en una persona por la que Kerem podría arriesgarlo todo, Hande es, sin duda, una de las candidatas más fuertes. Imaginemos una situación hipotética, por extrema que parezca. Si Hande estuviera en peligro, ¿hasta dónde llegaría Kerem para protegerla? Viendo la pasión y la intensidad con la que vive sus relaciones, es fácil imaginarlo actuando con una valentía desmedida, poniendo en riesgo su propia seguridad sin pensarlo dos veces. No es solo un tema de amor romántico, sino también de esa complicidad profunda que se crea entre dos personas que se aman y se respetan. Pero no olvidemos que en la vida de un artista tan querido como Kerem, hay otras personas importantes. Pensemos en su familia. La relación con sus padres, sus hermanos, esos lazos de sangre que a menudo son los más fuertes y profundos. La lealtad familiar es un motor poderoso, y es muy probable que Kerem sienta una devoción inquebrantable por sus seres queridos. Si alguno de ellos se encontrara en una situación de vida o muerte, su instinto protector se activaría al máximo. La idea de perder a un ser querido es aterradora, y en esas circunstancias, muchas personas se transforman, mostrando una fuerza y una determinación que ni ellos mismos sabían que poseían. Kerem, con su energía y su carácter, seguramente no sería una excepción. Podríamos estar hablando de situaciones de emergencia, de protegerlos de un daño físico, de defenderlos ante una injusticia grave. En esos escenarios, el miedo se diluye ante el amor y el deber. Y luego está su círculo más cercano de amigos. A menudo, los amigos se convierten en la familia que elegimos. En la vida de cualquier persona, especialmente de una figura pública, los amigos verdaderos son un pilar fundamental. Son aquellos que están ahí en los buenos y en los malos momentos, los que te conocen a fondo, con tus virtudes y tus defectos, y te aceptan tal como eres. Si Kerem tuviera un amigo en una situación desesperada, uno de esos amigos que han estado a su lado en cada paso de su carrera y de su vida personal, ¿se arriesgaría por él? Es muy probable que sí. El concepto de dar la vida por un amigo ha sido explorado en innumerables historias, y no es descabellado pensar que Kerem, con su lealtad y su carácter fuerte, podría ser capaz de gestos heroicos por quienes considera su familia elegida. La pregunta, de hecho, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la lealtad en general. ¿Qué nos impulsa a hacer cosas extraordinarias por otros? ¿Es solo el instinto de supervivencia, o hay algo más profundo, algo que trasciende el ego y nos conecta a un nivel más elemental? Cuando hablamos de Kerem Bürsin, estamos hablando de un hombre que por su profesión, se expone constantemente al escrutinio público y a situaciones de alta presión. Ha demostrado en entrevistas y en su forma de actuar una gran inteligencia emocional, una empatía notable y una gran determinación. Estas cualidades sugieren que ante una amenaza real y grave a la vida de alguien,
Bien a quien ama, su respuesta sería impulsiva, valiente y desinteresada. No pensaría en las consecuencias para sí mismo, sino en la urgencia de proteger a la otra persona. Podríamos incluso ampliar el espectro. ¿Se arriesgaría a morir por su carrera? Es una pregunta más compleja. Su carrera es una parte fundamental de su identidad y de su vida, pero ¿llegaría al extremo de ponerla en peligro mortal? Quizás no de forma directa, pero sí indirectamente. Si la defensa de sus principios, de la integridad de su trabajo, o la protección de compañeros de profesión requiriera un sacrificio de su carrera, o incluso un riesgo a su propia seguridad, ¿lo haría? Es posible que sí, si sus valores están en juego. Kerem ha demostrado ser una persona con convicciones, que no teme alzar la voz y defender lo que cree correcto. Esta firmeza podría llevarlo a situaciones comprometidas. Pero volviendo al núcleo de la pregunta, la idea de arriesgar la vida por alguien sugiere un vínculo emocional y espiritual de una magnitud extraordinaria. No es solo un acto de bravuconería, sino de amor profundo, de compromiso absoluto. Cuando vemos la forma en que Kerem interactúa con sus fans, la gratitud que expresa, la pasión que pone en cada proyecto, podemos inferir que es una persona capaz de sentir intensamente. Y esa intensidad en sus emociones, en su forma de vivir la vida, es lo que nos hace especular sobre esta posibilidad. No es solo una cuestión de si podría hacerlo físicamente, sino de si la fuerza de su vínculo con alguien sería tal que superaría el instinto de autopreservación. Pensemos en los escenarios. Un accidente. Una catástrofe natural. Una situación de peligro repentino. En esos momentos las reacciones son viscerales. Y la reacción de alguien que ama profundamente a otra persona puede ser la de interponerse, la de proteger, la de sacrificar. Kerem, con su físico y su agilidad, podría ser capaz de acciones rápidas y audaces. Pero más allá de lo físico, es la voluntad, el coraje y el amor lo que determina si alguien se arriesgaría a morir por otro. Y en Kerem vemos destellos de esas cualidades. Además, es importante recordar que, como figuras públicas, los actores a menudo tienen que tomar decisiones difíciles que pueden tener consecuencias significativas. Si proteger a alguien que ama implica una amenaza a su propia vida o bienestar, la decisión no sería fácil, pero podría verse empujado a tomarla si el amor es lo suficientemente fuerte. La vida de una persona amada puede llegar a ser más valiosa que la propia, especialmente en momentos de crisis. Consideremos también el aspecto del legado. ¿Qué queremos que piensen de nosotros? ¿Qué huella queremos dejar? Si Kerem se encontrara en una situación en la que un acto de sacrificio pudiera salvar a un ser querido, no solo estaría actuando por amor, sino también por un profundo sentido de moralidad y de lo que considera correcto. Sería un acto que resonaría, un acto de heroísmo que definiría su carácter de manera indeleble. En resumen, la pregunta de si Kerem Bürsin se arriesgaría a morir por alguien es una pregunta fascinante que nos lleva a explorar la profundidad de las relaciones humanas, la naturaleza del amor, la lealtad y el coraje. Si bien no podemos tener una respuesta definitiva sin estar en esa situación hipotética, basándonos en su personalidad, su forma de vivir sus relaciones y la intensidad que demuestra en su vida, es muy plausible que Kerem Bürsin, ante una amenaza inminente a la vida de alguien a quien ama profundamente, ya sea su pareja, su familia o un amigo muy cercano, se arriesgaría a dar su propia vida para protegerlos. Su valentía, su lealtad y la profundidad de sus emociones sugieren que el amor y la protección de sus seres queridos estarían por encima de su propia seguridad. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya hecho pensar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem Bürsin se arriesgaría a morir por alguien? ¿Quién creen que sería esa persona? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Su interacción es lo que hace que este canal sea especial. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima.